moderadas del 0,44 en los 21.289 puntos, y S&P 500 que está plano pero con subidas del 0,08, y cae Dow Jones de Industriales que pierde un 0,13 y cotiza en los 42.085 puntos. Ahora sí, voy a darle la palabra hoy un poco tarde a Víctor Hugo Rodríguez, de Negocios Televisión en América, que además estás preparando una entrevista muy especial. Te pido disculpas porque se ha acumulado mi tertulia con Donald Trump. No, y no solamente eso, de todos modos, tenías unos invitados excelentes, yo estaba escuchando todo lo que ellos nos estaban diciendo, me encanta lo que estaba sucediendo ahí. Yo sé que Donald Trump siempre nos está tratando de dar información en horas importantes. Tenemos ahí en la pantalla a un queridísimo amigo, y yo como normalmente les digo, todos son queridísimos, sí, me ha tocado la dicha por tantos años en el mercado de capitales de conocer a cada uno de estos líderes. Daniel, para yo hacer un preámbulo, porque vamos a discutir justamente del tema de los productos, de los fondos alternativos en América Latina. Daniel, aparte de que es socio de una firma excelente que también pertenece a un compañero mío, se llama Les Bakiran, yo creo que es muy importante e interesante que tomemos en cuenta el hecho de que Daniel es el socio de Alpine, pero Daniel también es la cabeza o el head de la asociación que se llama La Calla. Nosotros estuvimos hablando con el expresidente de Calla hace unas semanas atrás, Charter Alternative Investment Analyst, en América Latina. Entonces él es quien interactúa con los colombianos, con los mexicanos, con los chilenos, con los brasileños. Y bueno, Daniel, te doy las gracias porque estás aquí con nosotros. Efectivamente podemos hacer esta entrevista en español. Cuéntame un poco qué estás viendo en América Latina, que para mí pareciera tener un buen nivel de pronóstico a pesar de todo lo que sucede con los aranceles. Cuéntame cómo vamos con eso, Daniel, y muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Víctor Hugo, y qué gusto verte. Es un placer estar acá contigo. Pues mira, estamos viendo mucho crecimiento, la verdad, por todos los segmentos, por el segmento institucional, tanto el segmento de inversores privados, o family offices o wealth managers, ¿cierto? Que hay en la región. Estamos viendo bastante crecimiento, no solo en sus portafolios como tal, pero también, como dices, en la parte de inversiones alternativas. Para tirarte unas cifras, en México, Chile, Perú, Colombia, se maneja alrededor de 700 billones, o sea, 700 mil millones de dólares en AUM de los fondos de pensiones, ¿no? Y eso ha venido creciendo fuertemente por tasas de crecimiento un poco más del 10% anual, ya por 10 años, efectivamente. Entonces, hace unos 10 años ese número era 450 y hoy día ya es 700. Y tienes algunos países creciendo brutalmente, como en México, por ejemplo, los fondos de pensiones, que se llaman las AFORES, están creciendo aún más. Hoy día se maneja 350 billones y en 5 años se va a doblar a 700. Y en el 2035, o sea, de aquí a 10 años, va a estar en $1 trillion solo México. Bueno, eso es excelente, pero fíjate tú, a mí me gustaría cambiar el foco un poco, porque recuerden que nos ven profesionales, que indudablemente conocen de todo esto que está sucediendo, pero también nos ve un cúmulo de individuos y de familias que necesitan aprender de finanzas y que tienen hijos y nietos en edad laboral, que les interesa la bolsa, que les interesa el mercado de capitales. Cuéntame un poco, ¿qué estás viendo como oportunidades para que todos estos niños tengan sus licencias? En el caso específico, la que tú promueves, que es la de Calla, y que indudablemente les permite a ellos trabajar en remoto. ¿Cómo estás viendo la oportunidad de demanda efectivamente de esos jóvenes de 22, 23 hasta los 35 años, probablemente en esos países que efectivamente pueden ganar un excelente salario estando en sus países de origen, porque efectivamente mantienen el conocimiento importante desde el punto de vista de los alternativos? ¿Tienes alguna cifra ahí que se te viene en mente para esos jóvenes que indudablemente van a ser el futuro en todo esto en la región latinoamericana, Daniel? Sí, totalmente. Pues mira, para plantear unas cifras ahí, en el CAI Association a nivel global somos 14,000 personas. Cierto que tú tienes que hacer una acreditación, tomar un examen que dura varios años y después tienes lo que se llama un charter holder. Son 14,000 a nivel global. En Latinoamérica ya somos 500, hace unos años éramos 100 o 200 y ya venimos creciendo muy fuerte. Y efectivamente Latinoamérica es la región que más crece a nivel global. Muchos años era Asia, particularmente China, y ahora después pues India es lo que venía creciendo fuerte, y en estos años vamos ganando nosotros, o sea, de una base chiquita, ¿cierto? Pero creciendo con tasa de crecimiento muy grande, y efectivamente es eso, es lo que tú dices, o sea, es acá lo que vemos, y por eso pues nos hemos metido a esta
a promover esta asociación en Latinoamérica es una falta de educación, es como que combina esa falta de educación con hambre para saber y para aprender más en estos mercados latinoamericanos que pues los mercados de capitales generalmente son, o históricamente pues eran mucho más pequeños y más desconectados con el mundo global. Sí vemos bastante hambre, ¿cierto?, para eso y justamente en inversiones alternativas, que es lo que se llama pues lo no tradicional. Tú hablaste con Bill Kelly hace una semana, ¿cierto?, en este programa y eso es todo lo que es capital privado, criptomonedas, hedge funds y esos tipos de inversiones que no son tan pues tradicionales, pero es lo que más crece, ¿no? Entonces, sí. Te iba a preguntar, porque precisamente tocaste ahí la parte de los criptos. Dentro de las estrategias, Daniel, que estás viendo de crecimiento de apetito, porque recuérdate que representas a Kaya, pero también representas Alpine, donde indudablemente la labor de ustedes fundamentalmente es conectar a esos fondos grandes con inversionistas que para todos los que nos siguen en inglés se llaman los limited partners, porque el general partner, el socio principal es el manejador de dinero y los limited partners precisamente en el fondo son los inversionistas. Entonces, una de las cosas que hace Daniel es precisamente conectarlos y entonces tienes una información interesante, Daniel. ¿Cuáles son las estrategias dentro de los productos alternativos que están siendo más buscadas por los manejadores de dinero en la América Latina? Los chilenos, los peruanos, los colombianos, los que manejan grandes cantidades de fondos hacia dónde están yendo, y eso me permite que la audiencia entienda por dónde va el apetito, precisamente para que empiecen a aprender de esa área en particular, Daniel. Perfecto. Mira, yo destacaría dos cosas. El primero, se están yendo de los fondos gigantescos, fondos muy grandes que manejan varios mil millones de dólares, a fondos más pequeños. Eso quiere decir que son fondos pues no pequeños, pero más medianos o más chiquitos. Sí estamos viendo una clara tendencia de los inversores, tanto institucionales que mencionaba antes, como los privados, a buscar fondos que invierten, por ejemplo, en segmentos un poco más temprano, por ejemplo, en Growth Capital o inclusive en Venture Capital, que hace 5 o 10 años los inversores en la región casi no tocaba Venture Capital, y ya lo están haciendo. Entonces, eso es una tendencia, o sea, invertir en empresas como en un poco más early stage o más temprana de su vida. Y la segunda es, en estos últimos años, pues desde el 2022, que sumaron las tasas o aumentaron las tasas bastante, sí hemos visto un gran shift al crédito. Siempre Latinoamérica ha sido muy de renta fija. Tú bien lo sabes por toda tu historia y el inversor latino, más que nada privado, pero también institucional, les gusta la renta fija, les gusta clip the coupon, ¿cierto? Entonces, hoy día que las tasas subieron, pues ya hace unos años, sí hemos visto un gran movimiento a fondos de crédito privado. Bueno, y una pregunta que te hago que creo que es interesante, fíjate, nos ven muchísimo desde México, indudablemente la audiencia en las Américas es enorme y contando con que venimos en señal principal desde Madrid y ahora con Negocios TV América, como sabes, desde Miami y eventualmente cada vez que vamos a poder hacerlo desde el piso de la Bolsa de Nueva York. Pero lo interesante es que me hables de un poquito de las ventajas que ves en México, las ventajas que ves en Chile, las ventajas que ves indudablemente en lo que sería Brasil, desde el punto de vista de todo esto, porque recuérdate que hay mucha gente que nos está viendo en esos países y tú tienes un conocimiento, a pesar de que hablas del crédito y del apetito, ¿qué ventajas me ves en esos 3 países en particular? Te pongo entonces México, Brasil y Chile, porque mucha gente lo sabe que allí es donde, indudablemente, con el permiso de Perú y de Colombia, es donde son los mercados más importantes de la América Latina, según mi impresión. Es así, y mira, fíjate que es interesante porque cada uno tiene una historia distinta, ¿cierto? O sea, en Brasil tú tienes tasas súper altísimas, de hecho acaban de subir la tasa base está en 14 y tanto %. Brasil siempre ha tenido un home bias muy importante, o sea, el inversor brasilero, porque siempre ha existido un mercado de capital bastante profundo, bastante grande en Brasil. Entonces han invertido localmente, ha habido buenas oportunidades de inversión. Eso lo comparas con Chile, un país de 20 millones de personas, con un PIB de más o menos 300 mil millones de dólares, que tiene un mercado de capital mucho más chico, ¿cierto? Y los fondos de pensiones, las AFPs, representan un 70% más o menos del PIB por año.
O sea, manejan unos 200 y tantos billones de dólares. Entonces, son muy grandes para el mercado local, a diferencia de Brasil, que es un mercado pues, con 200 millones de personas, con mucho family office, ¿cierto? Sí tiene la parte institucional, pero también con un segmento de inversores mucho más grande y más fragmentado, que son los family offices. Entonces, cada uno tiene su dinámica muy, muy importante. En Brasil sí vemos mucho interés en venture capital. Los fondos brasileños se han metido mucho en eso, ya hace varios años ya. Tanto el inversor local como el gestor local ha ido creciendo su alocación ahí. Mientras Chile ha sido un poco más de capital privado, quizás de renta fija para ciertos inversores. Y México, diría, Víctor Hugo, México es un caso distinto. México también es como que combina. México es un mercado gigantesco, ¿cierto? Es un mercado que viene creciendo muy bien, con demográficos muy buenos. Es una población muy joven que va creciendo y para los fondos de pensiones está creciendo muchísimo. O sea, está hoy día un 18%. El AUM de las AFORES que se manejan los fondos de pensiones es un 18% del PIB. En Chile dije que era 70%. O sea, son mucho más chicos, pero creciendo muchísimo más. Y eso genera muchas oportunidades la verdad, en varios casos de activos. Vemos mucho interés en inmobiliario con el tema del nearshoring. En México ha llegado mucho flujo de capital, tanto de los locales como extranjeros que llegan a México para invertir. En fondos de crédito privado también. Y también se ha pegado la onda de venture capital, definitivamente también en México, siendo un mercado tan grande, pues con tantas oportunidades, ¿no? Mira, te doy las gracias que has venido a la tribuna y no quiero despedirme sin pedirte que por favor le des un aplauso a tu querido socio que también es amigo personal mío, Les Bakiran. La razón se las hago saber a todos ustedes. Primero, porque en el año 2011 Les fue una de las personas que me ayudó a fundar lo que era la Asociación de Hedge Funds de América Latina, que indudablemente me puso a mí en la palestra más que proporcionada en la región. Pero la otra importante es que el crecimiento profesional de Les ha hecho que hoy día, lo estaba viendo ahora mismo, es uno de los panelistas de una conferencia muy importante en Nueva York. Entonces, yo lo que quiero darles a ustedes ahí a la audiencia es que todas estas gente que traemos, como en el caso de Daniel, está muy conectado en todo el sistema institucional de la América Latina. En este caso, pues también hay un capítulo en España, entiendo, en Iberia. Así que es muy importante por la cantidad de información. Para culminar, 10 segundos. ¿Qué te parece personalmente el Bitcoin a ti? Porque es una de las cosas que está llamando la atención en todo esto. Es un activo que yo no sé si se caracteriza realmente como un activo como tal, pero ya pudiese estar en cada uno de los portafolios. Tienes unos segundos para cerrar y dame tus opiniones al respecto, por favor. No, que muchas gracias por tenerme y qué gusto verte de nuevo y seguro pronto hacemos el catch up. Y en el Bitcoin, mira, yo soy muy poco experto en Bitcoin, vi que ahora está en 104 algo así, lo vi como ayer. Yo creo que va a seguir subiendo. Yo creo que Trump es como pro blockchain, pro crypto, y va a seguir subiendo. O sea, va a tener alta y baja como siempre, ¿cierto? Pero de aquí a varios años en adelante va a estar más arriba. Bueno, te agradezco mucho, Daniel, muchísimas gracias y te vamos a seguir invitando a la tribuna, como dicen los americanos, from time to time. Que tengas un excelente día, buen negocio. Bueno, gracias a ti. Un abrazo. Bye, bye. Abrazo. Bueno, estábamos entonces escuchando a Daniel Müller, que como ustedes saben es uno de los importantes miembros de todo lo que tiene que ver con la parte de los productos alternativos. Yo creo que allí es interesante que nosotros empecemos realmente a observar cómo se nos unen en la tribuna de lo que venimos haciendo en la extensión del cierre de Wall Street, en todo lo que sucede con el corredor americano. Vamos a ir creciendo en términos, como yo les he dicho, gráficos en este programa, también indudablemente en otras caras que me van a seguir desde el punto de vista de la transmisión que hay que hacer ustedes, porque en definitiva nuestra audiencia requiere de muchísima información que se sucede luego de las 5 o 6 de la tarde. Son ahora mismo las 3:33 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Son las 9:33. Básicamente allá de donde usted nos está viendo en Madrid son las 1:33 en lo que sería Ciudad de México. Y entonces ahora póngase el cinturón de seguridad para que veamos esa sinopsis de qué es lo que estaban dando, porque al cierre, que sucederá en algunos 26 minutos y tanto, vamos a estar pendientes de lo que sucede con Cisco y de lo que sucede con lo que sería Coreware, que básicamente son dos compañías que están allí teniendo la habilidad fundamental
de dejarnos saber por dónde va la parte de la tecnología. Nos decía Alma, y había rumores esta mañana, yo no pude salir porque estábamos cubriendo unas cosas con Putin en la apertura y obviamente tenía otras actividades, porque recuérdense que también manejamos ciertas opciones aquí desde el Canal de las Américas en todo lo que teníamos que ver con respecto a ese pedido de aviones que fundamentalmente formó parte de esa orden importante de Qatar. Vamos a hablar en unos momentos de lo que pasa con Powell y de las cosas que conseguimos con respecto a Japón y a la Unión Europea en una mañana o en un día que se ve tranquilo en el mercado, que efectivamente hay una subida en el Nasdaq y que fundamentalmente hay lo que sería un escenario interesante, ¿verdad? Desde lo que nosotros estamos observando, como sería una línea recta. Sin embargo, aunque no hay novedades en la parte macro, obviamente la agenda económica se mantiene con cualquiera de las declaraciones que hayan en el tema corporativo y geopolítico. Recuérdense que no sabemos todavía qué puede pasar mañana con esa reunión que estaría planteada en Estambul. Todavía hay un hermetismo enorme. Hay expectativas, según lo que hemos leído, de que pueda pasar cualquier cosa, porque ustedes saben que hay mucha necesidad de llegar a acuerdos comerciales donde las expectativas están sumamente altas y, como ustedes tienen que entender, ese viaje que está haciendo Donald Trump allá está llevando a una cantidad de empresarios de América a tratar de llegar a acuerdos. Como decía uno de los invitados que tenía Alma en algún momento, era interesante observar la dinámica del proceso de negociación que fundamentalmente tenía Donald Trump, porque en ese proceso de negociación que tenía Donald Trump en todo lo que tenía que ver con básicamente lo de las tarifas y subirlas abruptamente y luego bajarlas, era muy interesante lo que nosotros estábamos observando que pudiese estar pasando, para que usted entienda, en la percepción. No es lo mismo que usted le suban la tarifa de 0 a 30 que se la suban de 0 a 145 y de 145 se la bajen a 30, porque entonces es como está económico, está barato básicamente. Los índices, obviamente, hay algo que nos llama la atención, tengo que decirlo en esta sinopsis, y es que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq han superado con fuerza, porque les gusta mucho a la gente en la parte técnica. De hecho, en unos minutos vamos a tener a alguien que es especialista justamente en la parte técnica. Ellos han superado con fuerza sus promedios móviles de 50 y de 200 días. Así que usted tiene que entender algo que es muy interesante. Eso lo pone una conformación sumamente fuerte que yo creo que es fundamental para que nosotros vayamos a estar observando, como por ejemplo, un repunte como el que hemos visto en el Russell 1000, donde las acciones han subido, para que usted tenga una idea, más del 50% en una gran proporción desde el 8 de abril. Sin embargo, y también hay que decir un sin embargo, porque no todo es color de rosa, algunos nos preguntamos qué puede estar pasando con el rendimiento de los bonos a 10 años, que lejos de reflejar una capacidad de baja en lo que tiene que ver con la inflación, nos sigue marcando una venta de ese activo donde el rendimiento, indudablemente que es indirectamente proporcional, cuando yo vendo bonos me sube el rendimiento, está en 4.536 a esta misma hora. Yo creo que es interesante también que le tomemos la atención a lo que mañana nos va a decir Jeremy Powell. También es importante que observemos, porque él tiene una revisión del marco de la política monetaria. Él va a estar hablando mañana de eso, sabremos aquí en Negocios TV. Además de que indudablemente nosotros estamos entendiendo que en cualquier momento, según lo que nos lleve, por eso les estaba hablando yo de Japón y de la Unión Europea, debería salir algún acuerdo importante dentro de la estructura fundamental de lo que nosotros creemos que puede pasar con todo lo que va a verse negociado con Japón y con la Unión Europea. ¿Entiende usted que, como nos decía ayer el expresidente de Toyota, Japón estaría muy asustado porque se llegó a un acuerdo con China? Y recuérdese de la rivalidad y de la importancia de los mercados que tiene que ver, obviamente, la parte interesante japonesa automotriz, como es en el caso de Toyota. Otra de las cosas que nos llama la atención, que no le podemos perder la vista hoy, como les estaba diciendo, es que Cisco publica resultados y la atención del día va a estar basado justamente en eso que viene después del cierre, donde los inversores, según lo que yo he podido estar examinando,
esperan una buena demanda en todo lo que tiene que ver con los centros de datos, los data centers y la tecnología empresarial. Ahí es muy importante porque eso representa una valoración interesante para Cisco, además de que probablemente los focos arancelarios no se manifiesten tanto en sus márgenes, lo que pudiese hacer que la acción nos pueda subir dentro de lo que se llama after hour. Usted que se está uniendo a todo este proceso, after hour es cuando cierra la bolsa, sin embargo, cierta parte del mercado electrónico sigue negociándose, como su nombre lo dice, after hours, en algunos casos hasta las 8:30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, pero usted también tiene que comprender que baja el volumen porque todos descansamos y no estamos enfrente de las pantallas, por lo tanto no existe la posibilidad de negociación. Coreway, que es un protagonista importante en la jornada bursátil, tiene un evento programado que quizás es interesante para el día de hoy, porque recuérdense que ellos salieron a la bolsa hace unas semanas atrás de una manera complicada, pero sigue captando la atención por la relación que tiene Coreway con la inteligencia artificial. Ese debut turbulento, como se llama, pasó por el contexto geopolítico, ya que Coreway salió a la bolsa junto ante, lamentablemente, la escalada arancelaria entre los Estados Unidos y China, y eso afectó lo que sería su initial public offering, que es la oferta pública de acciones, y hemos visto una cierta recuperación. Así que yo creo que le debemos prestar atención a cómo está esa acción el día de hoy, luego del cierre, por el sentimiento alcista que hemos visto en los mercados, impulsado por la demanda interesante que vemos en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. No podemos olvidar, porque estamos en la parte de la sinopsis, que mañana, jueves, vamos a tener a Walmart reportando y es muy interesante que nosotros veamos lo que sucede. Por supuesto que ya la noticia interesante de lo que vimos de Qatar, esa orden de 240.000 millones de dólares, es algo sorpresivo que ayuda efectivamente no solamente a Boeing, sino a la economía americana, porque como ellos dicen, refuerza unos 400.000 trabajos. Sin embargo, hay algunos que se atreven a decir que probablemente reforzaría tanto así como alrededor de unos 640.000 trabajos por los otros 200 y tantos mil indirectos. Así que creo que es bien importante que nosotros observemos esa parte interesante desde el punto de vista de los sectores, que es otra de las cosas que me llama la atención, porque como usted sabe, desde el punto de vista del Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, están en una especie de línea recta, cayendo 0.27 el Dow Jones, subiendo 0.47 el Nasdaq, y el Standard & Poor's 500 está como en una línea recta, 0.05%. Debo decirle que la tecnología lidera el mercado gracias a las ganancias del optimismo en la inteligencia artificial. El sector salud muestra fuerza, mientras que los bancos y algunas gestoras, de hecho vamos a estar hablando hoy de KKR, que obviamente fue en la parte de upgrades, cuando lleguemos a esa posibilidad, fue fundamentalmente vinculada con un upgrade. Ya vamos a ver por cuál compañía es, creo que fue Morgan Stanley que le hizo un upgrade. Esas son las gestoras que obviamente ganan el día de hoy, como las compañías de viaje y entretenimiento, además indudablemente de lo que sucede con la aeronáutica y con Tesla. Prestémosle atención porque nos dicen por allí que la semana que viene pueden venir anuncios con respecto precisamente a nuestro queridísimo amigo Elon Musk, que está de viaje por allá por Arabia Saudita, me imagino que haciendo alguna cantidad de conexiones, porque probablemente él va a dejar la jefatura del Departamento de Eficiencia y precisamente fue allá no a recortar gastos, sino a tratar de ver cómo reactiva su compañía con respecto a lo que tiene que ver con Arabia Saudita y el mundo árabe, que tiene muchísimo dinero. Lo que está cayendo el día de hoy, para que también tenga una idea, es todo lo que tiene que ver con el sector de los equipos de laboratorio, los contratistas de defensas, además de que hay caídas lamentablemente en el sector de las viviendas, y es interesante que lo que tiene que ver con ese sector se observa bajo presión. De hecho, por ahí algunos me dicen, ¿tú crees que las casas van a bajar? Sí. Nosotros estamos viendo algunos influentes indicadores que nos pudiesen indicar que en los mercados más calientes, como por ejemplo en el mercado donde yo estoy, que es el sur de la Florida, nosotros pudiésemos estar observando cierta caída interesante en los mercados que lamentablemente pudiese poner allí en tela de juicio lo que pudiese pasar con respecto a las próximas semanas. Allí le pido al equipo de producción que me ponga por favor a lámina 2, porque tengo que entrar en la parte de titulares donde vamos a hablar de lo que pasa en Rusia y Ucrania, automóviles. Tengo que hablarles de la parte de consumo, la parte de los industriales, la parte de lo que tiene que ver las fusiones y adquisiciones, además indiscutiblemente de la tecnología, de los medios y de la telecomunicación. Cuando nosotros básicamente estamos hablando dentro de lo que hace Rusia y Ucrania, debo decirles algo interesante que conseguimos en los medios de comunicación el día de hoy. Según el Financial Times, Macron
declaró, eso ya lo sabemos, pero es interesante porque recuérdense que esto es lo que le cambia la mirada a los manejadores de dinero. Fíjense lo interesante que destacó él, que eriza los pelos. Él declaró estar abierto a discutir el despliegue de armas nucleares francesas en otros países europeos, en un esfuerzo por reemplazar el paraguas nuclear, que es ese escudo antimisiles, de los Estados Unidos y disuadir a Rusia. Entienda usted que todos estos titulares, y así aquí hacemos un preámbulo de lo que pensamos, no es un titular al fin, entienda que este titular, y tengo que decirlo abiertamente, titular incendiario puede alejar a Rusia de que se siente en una mesa de negociación. Porque pareciera que, y tengo que ser muy abierto, que hay alguien al que no le interesa la paz. Cuando usted las tiene, las cartas, usted no hace alarde de las mismas, usted sencillamente calladito mueve sus muñequitos como usted quiere, pero ese titular que nos trae el Financial Times es escandaloso y pudiese escalar el conflicto que pareciera haber estado llevando a un cierto nivel. Recuérdense que hay una rivalidad enorme entre las negociaciones que parten de los Estados Unidos en este acuerdo supuesto de tregua de paz versus lo que está haciendo en este caso Europa. Desde ese punto de vista también los países de la OTAN, como usted sabe, comenzaban a trabajar hoy mismo con un plan, según nos lo cuenta Bloomberg, que elevaría el gasto de defensa al 5% del Producto Interno Bruto. Cuando usted me ve voltear la mirada es porque específicamente hay muchas cosas que tengo aquí que ustedes no ven, que me dicen por dónde van los mercados, y cualquier noticia importante hay que decirlas. Pero ese titular que nosotros conseguimos en Bloomberg nos deja saber que los miembros de la Organización del Tratado básicamente Norte tienen la habilidad entonces de colocar de una manera, como les estoy diciendo, muy importante todo lo que tiene que ver con esa cantidad de dinero, y lo más importante también allí es cómo lo van a financiar, porque para usted subir el gasto de defensa, usted no es el mago Merlín que saca dinero de algún lugar, usted imprime dinero y genera inflación, como usted bien lo sabe, o usted recorta en otros lugares. Entonces, es muy interesante e importante que observemos qué es lo que puede pasar, porque de todas, ellos van a aumentar su gasto de defensa. En el caso de los automóviles, que creo que también ahí forma parte de algo interesante e importante, Tesla ha reanudado el envío de componentes desde China a Estados Unidos tras el acuerdo arancelario alcanzado, obviamente, en Ginebra. Hace unos días atrás, eso nos lo cuenta Reuters, también con todo lo que tiene que ver con Tesla, enfrenta indicios de una demanda débil, lamentablemente, para un modelo que ellos han diseñado, que es un nuevo modelo que obviamente creo que es el modelo y que obviamente no ha comenzado, según lo que nosotros hemos entendido, que nos trae este portal que se llama The Information, todo lo que tiene que ver con los robotaxis y las pruebas de los mismos, que como usted sabe es un componente fundamental de lo que debería decir Elon Musk y la junta directiva de Tesla hacia futuro. Por cierto, Financial Times nos dice que obviamente la junta directiva ya se está reuniendo para evaluar un nuevo paquete de compensación para Elon Musk. No entendemos si es que Elon se va a seguir moviendo por dinero o no, pero la junta directiva lo tiene ahí. Desde el punto de vista de consumo, quiero también decirles algo que salió importante que tiene a los manejadores de dinero pendientes, y es que Mastercard, que como usted sabe compite con Visa, reafirmó en una conferencia ayer que el gasto del consumidor sigue siendo saludable a pesar de las preocupaciones macroeconómicas, además de que indudablemente otra de las cosas que nos llama la atención, que usted va a leer por todos lados, es el hecho de que en cuanto a los viajes hay nuevas señales negativas en el sector, incluyendo comentarios sobre la demanda corporativa que hizo Hertz, que es una compañía de carros que inclusive había tenido alguna posibilidad de ser comprada por un activista bien importante de nombre Bill Ackman, pero que probablemente no le salió muy bien la compra porque el mercado empezó a caer a raíz indudablemente de lo que tiene que ver con que las tarifas fueron paralizadas y que probablemente el parque automotor no se le revalorice como ellos piensan. Pero lo interesante que tiene que ver con todo esto es resultados débiles de Samsonite, que es esa compañía importante que hace las maletas, y que como usted tiene que entender, hay una desinflación continuada en los pasajes aéreos y en el hospedaje que lamentablemente se va a ver más que proporcional. Desde el punto de vista de la parte industrial, un aplauso al equipo de Boeing,
porque ellos han tenido que manejar una cantidad de incertidumbre a nivel internacional. Recuérdense lo que había pasado con los 737 y Boeing sigue dando de qué hablar positivamente con este acuerdo histórico que se llegó en Qatar, donde indudablemente, tras informar las sólidas entregas en abril, que fueron 45 aviones comparados con los 24 que hubo en abril del 2024 y 41 que hubo en marzo del 2025, sigue teniendo indudablemente demanda, porque usted a eso le suma que China ahora dice que levanta la suspensión y que es muy interesante, además de que no podemos dejar de lado, creo que es importante el día de hoy, lo que son los IPOs, que son los Initial Public Offering, que son las compañías que de una u otra manera cotizan en la bolsa, entiéndalo usted, tuvieron una cosa interesante el día de hoy y fue el hecho fundamental de que eToro, como se pronuncia en inglés, fijó su precio de salida en 52, pero abrió alrededor de $72 por acción, donde había una valoración de más de 4 billones. Recuérdense que esa compañía compite con Interactive Broker, compite con Robinhood. Es muy interesante porque ellos estaban así como agazapados, que no hallaban si iban a salir, inmediatamente que se paralizó lo de las tarifas, eso le dio luz verde y nosotros estamos alegres de que ellos hayan podido culminar su Initial Public Offering, que es obviamente su oferta pública de acciones. Ese es el panorama interesante y me despido en esta parte que tiene que ver con los titulares, con el hecho de que Microsoft anunció que recortará el 3% de su plantilla, porque es importante, porque me decían que iba a votar como al 19% de la plantilla y esto no sucedió, porque aunque nadie se los cuenta, hay una cantidad de presiones muy importantes con todo lo que tiene que ver con, lamentablemente, la parte fundamental que tiene que decirse con esos empleos que se pudiesen perder. Por favor, le vamos a dar paso a Alma, que desde el estudio tiene algo importante que contarnos, por favor. Muy buenas noches de nuevo, Víctor Hugo. Pues sí, tenemos una noticia de última hora que nos lleva a Israel, que echa una reprimenda al gobierno español, al gobierno del presidente Pedro Sánchez, por sus duras declaraciones. Concretamente, se acaba de conocer que Israel ha convocado a una reunión de amonestación a la embajadora española en el país, a Ana Salomón, tras las duras declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Tras las duras declaraciones del presidente Sánchez, el embajador español en Irán la embajadora en este caso, ha sido citada a una reunión de amonestación por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén mañana, después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu critique que Pedro Sánchez haya calificado en el Congreso de los Diputados al país como un Estado genocida. Así que esa es la última hora. Israel convoca a la embajadora española en Tel Aviv como consecuencia de las duras palabras pronunciadas durante esta mañana en el Congreso de los Diputados por parte de Pedro Sánchez, tras haber dicho que se negaba a comerciar con un Estado genocida. Según el Jerusalem Post, Israel reacciona así a unas declaraciones del presidente del gobierno en una respuesta al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Israel echa una reprimenda y llama a consultas a su embajadora, la embajadora española en Tel Aviv. Esa es la noticia de última hora. Pues Víctor Hugo, de nuevo vamos contigo. Bueno, fíjense ustedes, muchas gracias, Alma. Interesante todo lo que nos cuenta, además que esto es un trabajo de equipo donde compartimos todo lo que se hace desde Casa Matriz. Y aquí en Miami, en Negocios TV América, que para hacer un poquito de propaganda, pronto vamos a volver a la Bolsa de Nueva York y creo que les tengo sorpresas esta misma semana de otras cosas que estamos haciendo desde aquí, desde América, que puede impactarlos positivamente. Todo lo que tiene que ver con los indicadores económicos del día de hoy pasa. Fundamentalmente, yo quiero que lo veamos ahí por Australia, porque en esa parte de Australia, ¿verdad? Es interesante que nosotros veamos lo que pudiese estar sucediendo con el mercado laboral. Fíjese usted, ese mercado laboral, eso interesante allí que es el mercado laboral, porque esos datos de empleo que se publican indudablemente hoy y más tarde, tiene unas cifras interesantes que forman parte de la salud, pero me dicen entonces, bueno, si forman parte de la salud, Víctor Hugo Rodríguez, ¿verdad? Si eso forma parte allí de la salud, entonces explícame qué tenemos que ver con Australia. Nosotros no tenemos que ver mucho con Australia, no es que estamos al lado de Australia.
pero China y Japón sí. Y ya yo les expliqué que cualquier estornudo japonés en su política monetaria nos llega al miocardio, como diríamos por allí. Entonces, es por eso que usted le tiene que prestar atención de lo que podría pasar en esa postura del banco Royal Bank of Australia, que es como se llama, para que ellos mantengan esa política restrictiva, que es que efectivamente haya una posibilidad de relajar todo lo que tiene que ver con las tasas de interés y que eso efectivamente tenga un enfoque mejor hacia el futuro. Así que yo creo que es bien interesante que se le preste atención a todo ese proceso y que efectivamente observemos cómo es la tasa que tiene que ver con todo lo que va con el empleo desde el punto de vista de Australia, además de todo lo que tiene que ver con el consumo dentro del país, porque vuelvo a repetírselo, para ver si le quedó claro que es importante, porque eso es lo que ven mis amigos institucionales. Ellos no están viendo nada más cómo se movió Tesla y cómo se movió Apple y cuánto fue que subió Amazon. Ellos están buscando el por qué. Y el por qué viene por las fundaciones, en lo que está haciendo que este rally pueda seguir. Entonces le prestan atención a los indicadores económicos que básicamente mueven la política monetaria, la macroeconomía global, y que efectivamente les dice a ellos, mientras otros están mirando el día a día, nosotros estamos viendo la parte, digamos, de abajo importante y fundamental. Desde el punto de vista de los mercados regionales, yo creo que es interesante tomar en cuenta el hecho de que hay algunos resultados que van a impactar, como les estoy diciendo, a sus vecinos de China y a sus vecinos de Japón. Creo que es bien interesante e importante. Yo voy a pedirle al equipo de producción que por favor me quite la lámina allí para que nosotros entonces empecemos a hablar de la última hora, porque dentro de unos quizás 4 minutos más o menos, nosotros vamos a tener allí interesantemente todo lo que tiene que ver con el cierre, y me gustaría hacer un repasito de cómo es que nosotros estamos viendo la jornada del día de hoy, porque hay algo que no se nos puede olvidar, que el oro. ¿Cómo fue que dijiste, Víctor? El oro, que no se nos puede olvidar el oro, porque llegó a 3.500 y ha venido cayendo. Y desde que se dijo lo que podía pasar con respecto a los aranceles, el oro ha venido cayendo. Y entonces, ¿por qué es importante, Víctor? ¿Por qué debemos nosotros tomar la atención al respecto, con respecto fundamentalmente al oro? Bueno, lo interesante y lo importante, por lo cual nosotros debemos tomar básicamente todo lo que tiene que ver con el oro, y que usted tiene que tomarlo en cuenta considerablemente, es porque en cualquier momento pudiesen comprar el oro y mediante esa compra de oro saber por dónde van las negociaciones, porque se creó, entienda bien, una correlación dentro de la movilidad que tiene el oro con respecto a lo que nosotros pudiésemos estar observando, y hay una realidad allí fundamental con respecto hacia dónde va el Standard & Poor's 500. Hay como una especie de correlación, que todo pasa por el tema arancelario, el tema de las tarifas, que también es el tema más importante que tenemos que tomar en cuenta dentro de todo el proceso. Así que yo creo que es bien interesante que veamos cómo el oro ha caído hoy un 2%, está en 3.180, y hay algunos que nos dicen que es muy probable que nosotros vayamos a estar observando de alguna forma todo lo que tiene que ver con la parte interesante de ese retroceso, y si lo van a comprar. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención en el mercado de las criptomonedas, que como ustedes saben, estaba tratando de llegar alrededor de los 104.000, 105.000, y lamentablemente se ha quedado un poco rezagado. Está perdiendo 1.31%. No tenga usted ninguna duda de que el mercado volvería a ir hacia arriba. No tenga duda, porque las condiciones en las cuales están programadas las máquinas es por seres humanos. Y los seres humanos están viendo un ambiente positivo, al menos en el muy corto plazo. Así que no pierda la duda, porque recuérdese usted, como le decía yo el día de ayer, que Goldman Sachs, que es uno de los bancos de inversión más importantes que hay, le quitó fundamentalmente todo lo que tiene que ver allí a la matriz de incertidumbre, el que nosotros vayamos en algún momento de este año a algún tipo de recesión. Eso no parece que es lo que está pasando. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que eso no vaya a estar sucediendo, porque eso lo que haría nuevamente es borrar toda esta efervescencia que se ve dentro de los mercados en un momento
sumamente interesante e importante. La otra cosa que me llama también la atención antes del cierre del día de hoy es el comportamiento estable que ha tenido el dólar, como usted lo puede medir cuando usted mide el dólar con respecto al euro, que se está negociando en 1.11 dólares aproximadamente por euro, y entonces usted está viendo un mercado, salvo la caída del 2 y tanto del oro y del 1.31 que tiene el Bitcoin, usted está viendo un mercado que nos está diciendo, estamos en pausa, estamos en tranquilidad, tenemos que esperar a ver con qué nos viene nuestro queridísimo Donald Trump, porque en cualquier momento usted tiene que entender, mañana es un día clave desde el punto de vista geopolítico, con todo lo que tiene que ver con esa posible reunión o no en Estambul, donde nosotros efectivamente, yo me imagino que Zelensky va a estar allí, porque si no lo vienen a visitar, él por lo menos dijo, yo voy a estar aquí. Ese es el juego que hay. Recuérdense de lo que nosotros hablamos hace un rato, de la declaración incendiaria que según algunos analistas se le considera lo que dice Necron de que va a regar armas nucleares por toda Europa. Y entonces, allí hay que ver qué es lo que está sucediendo en la OTAN, para ver si hay algún incentivo de que Putin diga que sí va a ir, porque como yo le digo, los rumores son de que no va, pero cualquier cosa puede pasar de la mano de que Donald Trump le diga, mira, Vladimir, si tú vas, hacemos el acuerdo comercial que hemos empezado a dictaminar. Entonces tú me dices si tú quieres acabar con la guerra y prefieres empezar a ganar dinero para que te quedes más tiempo en el poder, o quieres que básicamente esto se vaya por el despeñadero, donde lamentablemente los países europeos te pongan muchísima más presión, y lamentablemente yo tenga que seguir el proceso porque soy los Estados Unidos de América. Yo le voy a pedir allí al equipo de producción que estemos pendientes, porque en algunos momentos, recuerden, vamos a tener el cierre de la bolsa en un momento, y hoy pareciera que no vamos a tener toda la señal como deberíamos tenerla. Entonces yo voy a tener que narrarles a ustedes el cierre de la bolsa y básicamente decirles a ustedes todo lo que hay allí fundamental. Básicamente de lo que ha sido el cierre del mercado de capitales, para que usted tenga una idea. Cuando ya empezó el campanazo y como nos lo están diciendo, hoy hemos tenido ciertos problemitas técnicos, tengo yo que decirles a ustedes cómo está el mercado. En estos momentos tenemos el Dow Jones cerrando alrededor de 0.21% a la baja. Tenemos nosotros entonces, ahí usted ve en pantalla el gráfico que los muchachos de producción, pues con todas las cuestiones que nos están sucediendo hoy, nos están ayudando. Recuérdense que estamos en televisión en vivo y es muy importante que usted comprenda que hacemos todo de muchísima sincronización, pero estamos en dos continentes diferentes y pierda cuidado porque eso lo vamos a empezar a acomodar con muchísima más tecnología. El Standard & Poor's 500, con una sonrisa, se los voy a narrar, está 0.1% al alza. O sea, prácticamente no se movió, pero él cerró en verde. El que cerró en rojo es el Dow Jones, mientras que la tecnología, por eso era que yo le decía que había que prestarle atención a la parte tecnológica, fundamentalmente nos cierra 0.72% al alza. Así que es bien interesante e importante porque entonces todavía estamos en terreno ganador. A pesar de que el Dow Jones me cerró ayer en negativo por lo que pasó por United Healthcare y que me cierra hoy prácticamente con 0.21%, prácticamente nada, seguimos en terreno ganador porque el índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, lo tenemos en 0.1% al alza, algo que es interesante que tomemos en cuenta y que efectivamente podamos dar a conocer hacia lo que sería futuro, para ver cómo se va a comportar mañana 15 todo el mercado. Mañana un día crucial, como usted comprenderá, desde el punto de vista geopolítico. Como ya les conté, tenemos que ver lo que nos va a decir Jeremy Powell. Desde el punto de vista de el formato que vamos a estar hablando, creo que nosotros en cualquier momento tendremos que hacer algunas recomendaciones en la visión de hacia dónde va el mercado, ¿verdad? Y que efectivamente esa visión de hacia dónde va el mercado pueda perfectamente tratar de ir a observar eso, a todo lo que tiene que ver de cómo se estaría comportando efectivamente si no sale ningún otro acuerdo de esta negociación que ellos están haciendo, porque recuérdense que están haciendo negociaciones allá en Medio Oriente. Si no hay ninguna posibilidad con respecto a esas negociaciones, desde lo que nosotros estamos viendo en el Medio Oriente,
nosotros creemos que el mercado puede recoger un poco y nosotros también consideramos que lo van a volver, pues como siempre ha sido así, lo van a volver a comprar porque el mercado vuelve a entrar en una tendencia alcista. Sin embargo, hay varios amigos por allí que no se quieren tomar una tacita de café con calma, como digo yo por allí, sino que efectivamente están diciendo que el mercado, pues lamentablemente está en un rally que hay que venderlo porque el mercado se va a caer. Yo no lo quiero llamar a nadie con ningún adjetivo calificativo despectivo, pero hubo muchos que se equivocaron, inclusive compañeros cercanos a nuestra tribuna aquí en Negocios TV América, que habían estado diciendo que el mercado probablemente iba a caer en una hecatombe y que íbamos a llegar a los 4.100. Entienda usted que eso no parecería que puede pasar en el corto plazo, porque cualquier retroceso va a hacer que vuelvan a comprar el mercado, porque la tendencia sigue siendo a una tranquilidad por unas cuantas semanas y nosotros esperamos que ese crecimiento que se va a ver desde el punto de vista económico pueda perfectamente ayudarnos a extender esa, como diríamos por ahí, esa posibilidad estupenda de que nosotros podamos llegar por encima de los 6.000 en el Standard & Poor's 500 y efectivamente se cumplan las metas de algunos de los optimistas, que inclusive, como en el caso de una banca de inversión que le cuento que se llama Oppenheimer, decía que podíamos llegar a los 7.100. Yo le voy a pedir ahí al equipo de producción que por favor nos ponga la próxima lámina, donde efectivamente hay algo que tiene que ver con el área de la visión del mercado, porque de esa manera yo puedo explicarles a ustedes con muchísima calma todo lo que estaría sucediendo allí, ahí como lo ven en pantalla, del clima. Porque hay algunos que me dicen, yo creo que lo tenga usted bien claro, hay algunos que me están diciendo, Víctor, una pregunta, ¿este optimismo es sostenible o es un rebote temporal? Bueno, yo no soy Nostradamus, ¿no? Pero el mercado aplaude, obviamente, lo que se ve con el índice de precios al consumidor más suave que supimos el día martes, que es el dato de inflación que fue menor de lo esperado, ¿verdad? Además de que sugiere que esos aranceles de Trump todavía no están impulsando la inflación como se temía. Esa es la visión que tienen algunos. Y obviamente todo lo que pasó con respecto a ese acuerdo que hubo entre China y Estados Unidos tiene a los toros, los positivos en Wall Street, abriendo la puerta para que volvamos en algún momento a nuevos máximos históricos. Recuérdese que el Standard & Poor's 500 ya está en terreno prácticamente positivo de cómo arrancó en el año. Cayó exorbitantemente, pero efectivamente nosotros observamos cómo fue que caímos en el año con respecto a esto. Desde el punto de vista de lo que sería el 10% de los aranceles, algunos lo ven como un mal menor, donde el nuevo escenario del mercado que está poniendo Donald Trump hace que muchos de esos sectores vean que si se queda allí sería positivo. Entonces hay unos técnicos que básicamente ven el alza como un dolor a los que estaban gritando que se iba a caer el mercado. Ellos lo ven como un dolor a los que se estaban acercando a la hecatombe mundial, que como siempre digo yo, los perdedores siempre se equivocan en el largo plazo, y ellos obviamente están observando que en estos niveles hay algunos que lamentablemente están en posiciones perdedoras, que no han salido a comprar porque ellos vendieron a la baja esperando que el mercado colapsara. Entiende usted que no han salido a comprar y en cualquier momento lo deben hacer si esto se sigue poniendo hacia arriba. Sin embargo, los tirapiedras, los osos, los que invisten hacia abajo advierten que los riesgos no han desaparecido, y aunque el tono pareciera totalmente optimista, recuerdan que la carga arancelaria es mucho mayor a la de enero. Se le olvida que el mundo se maneja por los seres humanos y por las expectativas. Y es bien claro esto de que de 0 a 30% es muy caro, pero de 0 a 145% es extremadamente caro, pero de 145 a 30 está económico, está barato. Esa jugada que era muy fácil de entender que hizo Donald Trump, ahora pone el mercado en cierto número arancelario que pareciera que está muy bien, como lo hizo en el caso de China, donde puede ser absorbido parte por las compañías, teniendo la necesidad de implementar mejor productividad con cosas como la inteligencia artificial, sin dejar de lado el hecho de que a lo mejor va a tener que reducir personal, y parte de esa subida de los costos de los bienes va a ser asumido en términos inflacionarios por el consumidor. Entonces esas señales mixtas que básicamente se están dando dentro de todo esto tienen indudablemente a muchos preocupados, porque hay algunos que dicen, bueno, Víctor, me gusta todo lo que estás diciendo, pero seguimos pensando que el mercado está sobrevalorado, a lo cual tengo que decirles que es importante entender
que el mercado viene de rally desde el año 2009, que no ha corregido muchísimo y que si ha corregido no se ha quedado en esa etapa de corrección donde debería haberse quedado y donde lamentablemente, según lo que nosotros estamos observando, y tenemos que decirlo de esa forma, nosotros estamos viendo pues esa posibilidad de que el mercado más bien vaya a irnos hacia arriba y que de esa manera nosotros podamos pues tener muy claro la posibilidad de que ese dolor, ese pain trade, que es la negociación dolorosa, se siga poniendo más dolorosa para todos aquellos que están fundamentalmente en el lado pesimista de la ecuación. Otra de las cosas que le pido hoy al equipo de producción, porque no tengo chance de hacerlo yo, es que me ponga la última lámina del día de hoy para que nosotros empecemos a ver, por favor, qué es lo que nosotros estamos haciendo para el día de mañana. Déjame escribir aquí porque estamos en televisión en vivo y hay algunos problemas técnicos. Básicamente, en esa parte de la última lámina, que es interesante que está allí, el jueves, que es mañana, viene cargado fundamentalmente de muchas cosas para los mercados globales, como por ejemplo, ¿cuáles? Fíjense ustedes. Y hay algo que es interesante e importante. El Reino Unido y la zona euro van a tener el pulso económico temprano. Básicamente es algo que va a pasar por lo menos allá en Europa. Como ustedes saben que estamos en transmisión en vivo, yo le voy a dar el paso inmediatamente a Alma, que tiene algo importante que decirnos. Ya vuelvo en esta parte final de los indicadores de mañana. Adelante, Alma. En directo, Víctor Hugo Rodríguez. Vamos con la señal que nos llega porque ha concluido la cena de gala que ha ofrecido el emir de Qatar al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, Tamim bin Hamad Al Thani, y ahí los tienen a los dos, bueno, pues firmando una serie de acuerdos en materia futbolística porque está acompañado Donald Trump del emir de Qatar, del secretario de Estado de Estados Unidos, Scott Bessent, y también del presidente de la FIFA, de Infantino, que va a aparecer en pantalla en los próximos instantes. Ahí tenemos un balón representativo. Tenemos ahí Infantino, lo están viendo en pantalla, Donald Trump hablando con los medios, pero no podemos percibir qué es lo que dice. Se produce esa firma posterior a la cena de gala que ambos mandatarios han protagonizado y también posterior a lo más importante, acuerdo billonario firmado durante esta tarde entre Estados Unidos y Qatar para la inversión en los próximos 5 años de Doha en Estados Unidos. Esa es la señal que nos llega en directo. Termina ese acto, termina ese encuentro bilateral entre Estados Unidos y Qatar y nos vamos con otra noticia de última hora que en este caso nos lleva a una actualización importante sobre cómo va a ser la presencia mañana de Rusia en las conversaciones de paz con Ucrania en Estambul, porque ya tenemos confirmación de quién va a asistir y no va a ser Putin. Putin acaba de firmar un decreto sobre la visita de una delegación rusa a las conversaciones con Ucrania. El decreto de Putin no dice que planee ir a Estambul para mantener conversaciones. Sería Mendinsky quien encabezaría la delegación rusa en las conversaciones con Ucrania. Esa es la información de última hora. Mientras continuemos ampliándola, nos vamos a una pausa publicitaria. ¿Buscas una escapada diferente cerca de Madrid? Descubre el Madrid que no te esperas en la zona turística de la Sierra de Guadarrama. Un destino perfecto para disfrutar durante varios días naturaleza, cultura y sabor. A solo unos minutos de la ciudad, este rincón privilegiado del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama te ofrece cientos de kilómetros de rutas para caminar o pedalear, practicar deportes de aventura o simplemente respirar aire puro. Aquí pasa el Camino de Santiago de Madrid y en primavera los bosques de Cambroño lo tiñen todo de amarillo. El embalse de Santillana es un paraíso para los amantes de las aves y el castillo de los Mendoza en Manzanares el Real te lleva directo a la historia. Tampoco falta la buena mesa, ternera de la sierra, cordero y productos de temporada con el sabor más auténtico. La Sierra de Guadarrama es parte del proyecto Madurar. Descubre el Madrid que no te esperas. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo.
Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue en tus facturas 160 euros de descuento en puntos del programa para ti. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. El futuro te está llamando. En menos de 15 minutos puedes estar operando con futuros sobre Nasdaq, S&P, oro y mucho más con AvaTrade, un broker que habla tu idioma. Descubre las ventajas de AvaTrade y disfruta de hasta 100 operaciones sin comisiones. Registro rápido y sencillo, transacciones instantáneas, operaciones seguras. El futuro comienza ahora. AvaTrade. Nueve y cuarto de la noche, hora central europea, 10 y cuarto, perdón, hora central europea. Vamos con esa última hora que nos lleva a intentar aclarar quién acudirá mañana a Estambul a negociar con Ucrania. Hasta el momento actual se mantiene la duda, la incertidumbre sobre si quien acudirá es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Les voy a contar una información de última hora que puede aclarar un poco, puede poner negro sobre blanco sobre lo que puede pasar mañana en esta ciudad turca. Porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según acabamos de conocer, ha firmado un decreto sobre la visita de una delegación rusa a las conversaciones con Ucrania. El decreto de Putin no dice que él planee ir a Estambul para mantener las conversaciones. Tampoco dice que no vaya a acudir, es decir, mantiene ahí un poco la incertidumbre. No dice de forma directa y clara que él vaya a acudir. Lo que sí dice es que Medinsky encabezará la delegación rusa en las conversaciones con Ucrania. ¿Y quién es Medinsky? Vladimir Medinsky es el presidente de la Comisión Interdepartamental de Educación Histórica de Rusia. Él será el que a esta hora, de forma oficial, según ese decreto firmado por Vladimir Putin, presida la delegación rusa que mañana acudirá a a Turquía, a Estambul, a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esa es una noticia de última hora. La otra nos lleva a la respuesta que Irán acaba de dar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que agradecía hace unos minutos en la cena de gala con el emir de Qatar la mediación de Doha en las conversaciones nucleares que Estados Unidos e Irán están manteniendo. Decía Donald Trump que él quiere alcanzar una solución al conflicto geopolítico con Irán de una forma pacífica, porque no quiere responder a Irán de una forma dura. Pues bien, tenemos respuesta del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pues que eleva el tono contra Trump. Le dice, ha venido aquí a asustarnos, no nos doblegaremos ante ningún abusador. Sube el tono Irán ante Donald Trump. Vamos a ver las palabras de Trump en esa cena refiriéndose a la mediación de Qatar. Right here on my left has been helping so much, and they respect them and they're listening to them, and they have to get moving, and we both understand that they have to make that decision. It's their decision, because we want to see Iran do well, thrive, be successful, and everybody be happy. I know many Iranians living in New York or Washington, D.C., they're great people, and we want
have this end peacefully, not horribly. So I just want to thank Your Highness for that act of help. We're really helping the region, we're helping the world, we're helping the country, and we'll try and get it done. If we can, we're going to try and get it done. They have to move quickly, and they just hope Iran realizes what a good friend they have right here. And in a certain sense, I guess I'm a good friend, because a lot of people would rather have to take a much more harsh. Pues esas son las palabras pronunciadas por Trump hace unos minutos en esa cena en Doha. La respuesta iraní ha llegado unos minutos después a través de su presidente, Masoud Pezeshkian. Le dice a Trump, ha venido aquí a asustarnos, no nos doblegaremos ante ningún abusador. Así que parecen las conversaciones entre Estados Unidos e Irán pues más alejadas que nunca. Víctor Hugo, sé que tienes una importantísima entrevista, así que te cedo la palabra de nuevo. Thank you, Alma. Listen, we have here Brian Shannon. And obviously, I'm going to introduce him, but I'm also going to tell you guys, back in 1999, I met him when he was working with another people. He's been in the market for quite long time, like myself. And obviously, I always was fascinated with the technical analysis, because remember, in terms of the technical analysis, it's not only about the typical patterns that you are seeing, but obviously how you can really evolve with what is happening right now in regards of the opportunity to find those tops and bottoms in the market. And that's extremely important, because as you can imagine, it would allow us to understand where are those areas that are important. I'm gonna basically allow him to speak, but the first question before we go to anywhere, Brian, is we regain the 50 days moving average, and I think was the 200 as well in the S&P and the NASDAQ. And you're an expert, so now explain to us what to expect based on all the analysis you know how to do. And thank you for coming, Brian. I appreciate that. My pleasure, Victor, and nice to see you again. It's been a while, as you said, 26 years, I guess. So, Yes. yeah, so I've been, that's been my passion, is technical analysis in the market, which is because I'm a trader, and as a trader whose emphasis is on the short to intermediate term time frame, and I'll tell you my definition of that. A swing trade can generally be a couple days to maybe a couple of weeks long. And as you said, trying to get out when things get negative. I don't really like to call tops and bottoms. I did a great job of getting out of this market when trouble came, but the V bottom that we saw here was pretty tricky in that I didn't have a lot of trust for it. So I've been underperforming on the way up here simply because I've been trading smaller share size. I'm still well ahead of the market because I didn't lose money on the way down, and I'm making less on the way up, but that puts me well ahead with less risk-adjusted performance as well. So what? Yeah. So what we were doing, you mentioned the 50-day moving average, you mentioned the 200-day moving average. And when we look at the market, generally speaking, Paul Tudor Jones was known for saying nothing good happens below the 200-day moving average. Well, we just saw a 21% rally below the 200-day moving average. So someone thinks something good happened there. What we're supposed to see on the way up is levels of resistance. Prior support tends to act as resistance. That's the way it is in the textbooks. And it's tends to is the key word. I always call them, okay, we're approaching a level of interest, the 50-day moving average. That means we want to watch carefully to see if there is in fact resistance here. But if the market continues to go through it, we can't stubbornly, sell our longs or start getting short and say, technical analysis doesn't work. We've got to go with the shorter term time frame. And again, that's my focus. So I'm down to a five-day moving average is my main benchmark of what the trend is. So listen, if you see that, and let me explain this interesting topic to see if I get it so the audience can get it. You see a V-shaped recovery, but you normally see that the V-shaped recovery, when you are in the little part of the V, the uptrend might be coming slowly. You never see that V-shape under the 200 moving days average. Question is, now we are in this, let's say, time where, unfortunately, unless there is coming more deals out of other countries, that include Canada and obviously up to some point the European Union and Japan and India,
markets might take something back, because if you see the earning per share and the multiples on the S&P 500, I think that is overvalued at this time, unless there is something better in the outlook for companies that are not giving guidance. That being said, where do you see the market retracing? Do you think that we're going to break the low, as Paul Tudor Jones says, I think at the beginning of the week, or you think that we might find some area again in the 5,500, which was the previous top that people was talking about? You know, I like that 5,500 level, Victor, and I look at the SPY, which is, 550. Right now, we have the 20 and the 50-day moving average in there, and we have the anchored volume-weighted average price from the all-time high in that area. I'd love to see a pullback in there. As I said, I've had smaller share size than I wanted to, given the nature of this rally, but I didn't see it coming at this magnitude. So a pullback down towards that level would create a nice higher low if it holds, and then from there, we can continue to launch higher. Now, the test of the lows, I think, becomes less likely the higher we are up from it, now that we're so far extended. So if we do completely fall back apart, we're going to have to undercut the 20-day moving average, the 50-day moving average, the 200-day moving average. So instead, where we have that prior level, that 550 on the SPY, that is ideally going to find support. So it's a big level of interest where I'm going to be looking at it if we pull back down and there, say, okay, now I'm looking for evidence that the buyers are gaining control, and as it starts to bounce from there, then I want to get involved on the long side aggressively. I don't want to buy the dip, because that just leaves me exposed, and maybe it does continue down. As I can't argue with Paul Tudor Jones. His track record is certainly better than mine. Listen, you're right, but he have also a lot of marketing dollars behind that, because I bet you that he's a great guy, but none of us know exactly what's going on in the market in certain times. Question. The question is, now that I get you here in this interview to educate us, what do you think it will be the leading indicator these days that have a better correlation to kind of have some sort of a forecast of the market? Is any of the Magnificent Seven? You're seeing Tesla or NVIDIA basically leading? Remember, that is extremely important, and you got to correct me if not, that some companies tend to move before the index, right, and kind of lead us to the direction. If that's the case, what are your other indicators, not the index per se, that are basically telling you where might be going in the event that there is any leading indicator in this case, please? Yeah, and for me, it's always about price action, Victor, but you make an important point that, the Mag 7s and the tech leaders have gotten up off the mat, and they're performing better. Apple and Google are the notable laggards so far, but we're actually really in a great time. We're coming towards the end of the earnings cycle for this quarter. And what we often see is that the companies that report earnings that are better than expected, companies that provide guidance that say, hey, we're not going to be hurt by the tariffs or whatever it might be, people will start to pile into those names. And you can see stocks like Robinhood, like Roblox, like Palantir that are leading the way, HIMS leading the way after earnings reports. So that tells me there's likely to be an institutional bid in those stocks, because they're the favored ones fundamentally. So when I see that new crop of leading stocks emerge with solid fundamentals behind it, then I drill down to the charts and look for the key levels where I can hopefully identify a low risk, high probability setup to get involved as those trends continue higher on multiple timeframes. And the other thing that I need to ask you now that we get you here is, okay, you have Alpha Trend. You basically have some sort of research services for the smaller traders, and obviously they are looking for not only your expertise on technical analysis, but also the new ways where you approach those kind of indicators. So I need to ask you about the Bitcoin, because obviously, you remember back in the days when you and I were back in the Realtic era and Terra Nova, MarketWise, none of this existed. Now the technology has been moving super fast, and I think that people need to start paying attention to the digital assets more than anything, because it might be a cascade of people allocating up to some point. So
do you like the Bitcoin at this level? Do you think, based on price action, obviously we don't want to enter into the validity of the asset class, but what do you think about that? Because obviously we see a comeback from 105, 104 and change, but there is people saying we might go to 120 if we keep going higher on the S&P. You know, Bitcoin has performed really well. We had that deep pullback down towards 72 or so and rocketed higher from there. I kind of thought we were going to continue down towards about 70,000. Instead, we turned higher. I'm long a small amount of that. I've got a better position in Ethereum. But, you know, as you said, Victor, these things didn't exist before. And the nice thing about the crypto assets is they don't really have fundamentals. So we don't have to worry about earnings reports, earnings upgrades and downgrades, that they tend to trade a lot more cleanly on technical analysis. So they really lend themselves well to that. For obviously the hodlers, the people who just think that it's going to be the next digital, you know, that it's going to be the next currency and go to $1 million per coin, maybe it does. I don't make those type of projections, but right now the momentum is higher. And I think as long as in the near term, we hold probably about above 98,000 or so, you continue to give the benefit of the doubt to the buyers. And I don't see a reason at all why we couldn't see 120 or higher. Listen, you do a lot of these interviews and events. I got to tell to the audience, everybody knows Brian Shannon. And I need to ask Brian Shannon, okay, Brian, let's say there is a trade out there. Where do you put the money if you have to for the next 30 days? You just wait for the pullback? Or if you have to put the money to work right now, there is any ideas where you feel comfortable putting money to work for the, let's say, short to midterm right now, May 14? It's tough. We're getting extended on a lot of these names. So I'm just looking down at my list. CMG looks interesting to me. That one, in any stock that I mentioned here, I think you've got to look at it and say, you know, 5 to 7% downside maximum risk. You know, CMG got a little extended here today. I like the way Reddit is setting up, RDDT. So I'll give you those two names for now. And actually, I'll throw you another one, Stratasys, which is a 3D printing company, SSYS. Listen, we're going to bring you probably in the next few weeks. You're going to be contributing with us in Espanol. As you know, we are the #1 TV station in Espanol in finance. And not only that, we now, and let me brag a little bit, we are now basically covering everything from the New York Stock Exchange, the first TV station in Espanol doing that. So definitely, I'm looking forward to bring you back. Thank you for the time. Thank you for the explanation. And I'm going to make sure we follow those three names, okay? Sounds good. Thank you so much, Victor. Thank you. Bueno, nosotros estábamos hablando allí con Brian Shannon. Ahora yo le voy a pedir allá al equipo de producción que nos vamos a ir con Alma porque tiene otra información importante de última hora. Adelante, Alma, por favor, cuéntanos. Entonces, voy a seguir yo. Acuérdense que estamos en televisión en vivo y obviamente, básicamente tenía... vamos a seguir con los gráficos. Hay una de las cosas que obviamente estamos observando es que desde el punto de vista de los gráficos, nosotros tenemos hoy 5 compañías que en la mañana iban a salir como upgrades y downgrades y que, como yo les estoy diciendo, es muy probable que ahora en mis intervenciones, que yo llamo a los Estados Unidos matutinas, yo les pueda llevar alguna de esa información que me llegue temprano. Desde el punto de vista, como probablemente van a ver en pantalla, la compañía que se llama C-Limited del analista JP Morgan le dio una recomendación y efectivamente reportó un crecimiento del 30% en los ingresos, superando expectativas en sus dimensiones de comercio electrónico, servicios financieros digitales y entrenamiento digital. Obviamente esto es muy importante porque efectivamente esa compañía pareciera estar de mejor forma hacia el futuro. La segunda compañía tiene que ver con algo farmacéutico. Las compañías farmacéuticas cayeron hace 48 horas cuando Donald Trump dijo que iba a reducir de golpetazo el precio de las medicinas. Sin embargo, esta compañía que se llama Regeneron Pharmaceutical, REGN, los analistas de Citigroup dicen que hay que comprarla porque la acción obviamente está superando a sus competidores en una cantidad de manera en cómo están desarrollando el crecimiento de la compañía. Otra de las cosas que me llama la atención tiene que ver con, como yo les estaba diciendo al principio, lo que dice en Morgan Stanley. Vamos a hacer una paralización, ya vamos a volver, vamos a pasar con Alma, que tiene algo importante de última hora, y ya yo les voy a contar lo que pasa con las gestoras. Adelante, Alma, cuéntanos. Pues es que tenemos una actualización de esa información de última hora, que es la información del día, la noticia del día,
que nos lleva a quién acudirá definitivamente mañana a Estambul a liderar las conversaciones del lado ruso frente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Había mucho debate, muchas dudas sobre si el presidente ruso Vladimir Putin acudiría o no. Pues a esta hora la respuesta es que Putin no va a acudir a Estambul. El presidente de Rusia ha firmado un decreto sobre la visita de una delegación rusa a las conversaciones con Ucrania. Ese decreto de Putin no dice que el presidente de Rusia planee ir a Estambul para mantener conversaciones. De hecho, lo que dice el decreto es que quien va a encabezar la delegación no va a ser ningún alto cargo del gobierno ruso. Ya se confirmaba durante esta tarde que tampoco sería el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, tampoco será Usakov quien acudirá a liderar la parte rusa en las conversaciones con Ucrania. Será Vladimir Medinsky, el presidente de la Comisión Interdepartamental de Educación Histórica de Rusia. Él será quien lidere la delegación. También acudirán Galusin, viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, y Kostyukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, además de Fomin, viceministro de Defensa de la Federación Rusa. Ninguna cara visible del gobierno de Vladimir Putin ni el propio presidente acudirán mañana a Estambul a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esa es la información de última hora. Putin firma el decreto sobre la visita de una delegación rusa a Estambul y él no se incluye en esa delegación. Tampoco ningún otro alto cargo. El portavoz de la delegación será Vladimir Medinsky. Ahora sí, me despido de ti, Víctor Hugo Rodríguez. Bueno, fíjense bien. Vamos rapidito con lo de las acciones, pero antes de las acciones. Ustedes se están dando cuenta que algo está pasando por debajo de la mesa que no lo sabemos, porque es raro que Vladimir Putin el día sábado diga que él llama a una reunión en Estambul y ahora se esconda. No es que se esconde, es que hay muchas cosas pasando en materia geopolítica que se van a reflejar en el mercado. Por cierto, teníamos la idea de que Cisco había reportado mejor de lo esperado después del cierre y ahora me llega la información de que CoreWeave, que es otra de las compañías con inteligencia artificial, reporta 400% de crecimiento. Vamos a ver si me quedo aquí. 400% de crecimiento. Eso es importante con la inteligencia artificial, así que puede ser que el mercado lo compren y como nos estaba diciendo el último analista que teníamos en inglés, Brian Shannon, esté buscando ese piso que antes era el techo de los 5.500, si es que retrocede precisamente por alguno de los problemas geopolíticos. Le pido al equipo de producción para ir rápido cuando son las 4:35 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 10:35 por allá por Madrid, que pongamos el gráfico ahí de KKR, porque Morgan Stanley le da una recomendación el día de hoy donde destaca el rendimiento en el sector de la inversión alternativa. Exacto, inversión alternativa, que fue de hecho como nosotros abrimos el programa de hoy cuando les trajimos a ustedes a la cabeza de la asociación CAIA, que es el Charter Alternative Investment Analyst, que es lo que usan los que manejan dinero. Por cierto, los amigos que manejan dinero, esos que son amigos de ustedes, tienen esos títulos, esas nomenclaturas encima. Así que es bien interesante lo que pasa en la parte de los alternativos. El cuarto gráfico que quiero que ponga el equipo de producción ahí muy rápido tiene que ver con RTX Corporation, que indudablemente es una empresa clave en el sector aeroespacial y que una compañía como The Benchmark Company, que es otro analista, dice cómprela. La otra interesante es Franklin Resources, que también han dicho que hay que comprarlo porque efectivamente tiene una tendencia excelente desde el punto de vista de la recuperación hacia los máximos en los cuales venía. Y hay una compañía que es muy interesante que se llama TD Cowen, que es un broker, que ya les expliqué lo que ellos hacen análisis para que les den flujo a ellos, la recomendó. Las 5 que dicen que van hacia abajo es indudablemente rápido ahí United Healthcare, que Raymond James, que por cierto el viernes vamos a estar hablando con Mark Upton, que es el Chief Strategy Officer de Raymond James, y le vamos a preguntar precisamente a él de United Healthcare, básicamente la justificación sobre las preocupaciones que hay en todo lo que tiene que ver con los desafíos regulatorios. Luego tenemos a las farmacéuticas, que no fue el caso de la que estábamos hablando hace rato, que podría ir al alza, sino que lamentablemente Merck, el analista de Citigroup, Merck es una compañía que produce muchas medicinas, dice que lamentablemente está muy cautelosa de su potencial crecimiento a largo plazo. Otra de las cosas que sí me llama mucho la atención, porque no estoy de acuerdo en esa tercera recomendación a que hay que venderla,
es que la bolsa, el Chicago Board of Option Exchange, que es como se llama el CBOE Global Markets, que es una acción en la bolsa que cotiza, que tiene la bolsa esta de Chicago, pues indudablemente dice que esa recomendación es importante que se venda porque hay preocupaciones sobre su valoración y rendimiento futuro en el mercado, que probablemente se cae la volatilidad. No lo entendemos porque obviamente si usted ve eToro, que salió hoy a 52, se negoció por encima de 72 en un momento determinado. Así que no debería hacer esto. La cuarta es Southern Company, que fundamentalmente KeyBank Capital ha dicho que hay que venderla por las expectativas, como diríamos por ahí, de rendimiento inferior en comparación con otras empresas del sector energético. Ayer hablábamos de que había que vender el sector energético, presten atención. Y la última del día de hoy, cuando son las 4:38 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 10:38 por allá por Madrid, es Wayfair, que anteriormente le había dicho yo que yo lo había usado y que la van a comprar. Ahí llega otro analista, se cambia la cachucha y dice, véndanla porque la rentabilidad va a sufrir de algún tipo de problema. Recuérdense que algo sí está claro en el mercado de capitales, que es que lamentablemente los cambios es lo que siempre está a la orden del día. Así que síganos todos y en cada uno de los comentarios que hacemos por acá por Negocios TV, desde la tribuna obviamente de Negocios TV América. Le pido buenas noches a los que están por allá por Madrid, en algunos casos inclusive cenando, y les doy las gracias a toda nuestra audiencia, efectivamente la que tenemos en todo el corredor de las Américas. Muchísimas gracias, buen día y buen negocio.